Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alarcón Lucas del grupo K y vengo a hablaros sobre el síncope. El síncope es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y del tono postural, de duración breve de unos 20 segundos, con recuperación espontánea y completa. El síncope se produce con una disminución transitoria del flujo sanguíneo al cerebro y es un problema frecuente en la población general, en el cual influye riesgos tanto cardiovasculares como respiratorios. Es importante no confundir la pérdida verdadera de la conciencia con otros problemas como el vértigo, la ansiedad o un mareo. A diferencia del síncope, la hipotimia es un desvanecimiento pero sin llegar a la pérdida total de la conciencia. En cuanto a las causas, destacan las enfermedades clínicas o cardiovasculares agudas, un contexto de hipovolemia o sangrado gastrointestinal, embolia pulmonar, embolia pulmonar grande con compromiso hemodinámico, taponamiento cardíaco, disección aórtica o hipoglucemia. En cuanto al presíncope, es una crisis de malestar súbito en la que se produce un mareo intenso, sudor frío, debilidad repentina y sensación de pérdida de equilibrio y de desmayo inminente, pudiendo asociarse también otros síntomas como náuseas, visión borrosa, palpitaciones, zumbido de oídos, sudoración fría, frío en las extremidades, etc. Se denomina presíncope porque en este cuadro el organismo consigue mantenerse consciente y no se llega finalmente a perder el conocimiento. Destacan las diferentes maneras de pérdida de conciencia, que son dos, que destaca la pérdida de conciencia transitoria, la cual es donde se sitúa los síncopes, que como hemos mencionado anteriormente, es una pérdida de conciencia de duración breve y de recuperación tanto espontánea como completa. Luego destaca la pérdida de conciencia prolongada, donde destaca el coma, el cual en este caso la pérdida de conciencia es de mayor duración y pueden quedar secuelas no como en el síncope. Destacan los siguientes tipos de síncope, que son el síncope de tipo reflejo, síncope por hipotensión ortostática y síncope cardíaco. En cuanto al síncope de tipo reflejo, consiste en un incremento de activación de la actividad parasimpática y de la inhibición de la actividad simpática. Todo esto hace que se forme una vasodilatación con la bradicardia consecuente. Estas acciones intentan compensar con el reflejo cardiovascular, pero no es suficiente, con lo que hay una disminución de gasto cardíaco y por tanto una disminución de la presión arterial, produciéndose el síncope. De entre los tipos de síncope de tipo reflejo, destaca el síncope vasovagal, que se desencadena por estrés emocional, largos periodos de pie o sentado, deshidratación, ambientes cálidos, olores o estar de pie, pero puede ocurrir sin un desencadenante evidente. Es el más común entre los pacientes jóvenes, en especial del sexo femenino, pero también puede ocurrir en individuos más añosos. En el inicio de este síncope se produce una serie de pródromos, como la sensación de mareo e inestabilidad. La recuperación completa puede ser lenta, su duración mayor va desde los 30 a los 60 segundos, y el síncope vasovagal predispone a la pérdida de control vesical. En cuanto al mecanismo fisiopatológico del síncope vasovagal, nace con la hiperestimulación simpática del corazón, cuya hiperdinemia puede anular la cavidad ventricular izquierda. Este fenómeno dispara un reflejo paradójico con vasodilatación y bradicardia relativa, y estos hallazgos se replican en la prueba de inclinación. Luego destaca el síncope situacional, que este subtipo de síncope es desencadenado por circunstancias como la micción, la defecación, la tos, el levantamiento de peso, la risa o la deglución. Estas circunstancias pueden estimular a receptores viscerales o disminuir el retorno venoso. Estos factores son los que pueden ocasionar este tipo de síncope. En cuanto al síncope de seno carotidio, se da en respuesta a la estimulación del seno carotidio, que aparece de forma espontánea en acciones como afeitarse, rotación y extensión de la cabeza o el uso de ropa con cuello apretado, produciendo así una presión sobre los vasos sanguíneos, produciendo una enfermedad de los nodos sinusales o auriculoventriculares, originando así el síncope.
y este suele ser más frecuente en ancianos que en personas jóvenes. Luego destaca el síncope en embarazadas, que en ocasiones se pueden producir episodios que en ocasiones sufren episodios de síncope. El síncope en embarazada se produce durante el tercer trimestre de embarazo y en este caso la madre está en decúbito supino, haciendo que el feto comprima la vena cava inferior, y esta acción hace que se produzca una disminución del retorno venoso y gasto cardíaco. Y por último destaca el síncope atípico, que lo más importante es descartar la causa cardíaca, ya que es lo más grave a la de sufrir un síncope. Ahora vamos a hablar sobre el síncope por hipotensión ortostática, que este síncope se produce cuando la persona pasa de cúbito supino a bipedestación, ocasionando un remanso de sangre en las extremidades inferiores y en el bazo, originando una disminución del retorno venoso, gasto cardíaco y presión arterial. Este se intenta equilibrar por reflejos cardiovasculares, provocando una estimulación simpática e inhibición parasimpática. Y se equilibra también con una vasoconstricción y una ligera taquicardia. Vale. Los tipos de síncope por hipotensión ortostática destaca el síncope clásico. El síncope clásico, pues como la mayoría de las síncopes, ocurre cuando inicialmente nos encontramos en decúbito supino y posteriormente pasamos a bipedestación. Después de reincorporarse, se esperan 2 minutos para medir la presión arterial. La presión arterial sistólica disminuye a 20 minutos de mercurio y la presión diastólica a 15, y se realiza diferencia entre ellas. Suele ser frecuente en ancianos, produciéndose una taquicardia, la cual es mayor de 105. Vale. Aquí cabe destacar el síndrome de taquicardia ortostático postural, que tiene similar efecto a la hipotensión. Este síndrome consiste en el aumento de la frecuencia cardíaca, la cual es de más de 30 latidos por minuto en situación de reposo y más de 120 en situación de actividad. Ocurre generalmente en mujeres asociadas a la inestabilidad por presión arterial. En cuanto a las causas de la hipotensión ortostática, destaca la hipovolemia por hemorragias, la deshidratación por diarreas o por vómitos, y luego otras causas son efectos tóxicos como el alcohol y el tabaco, los fármacos hipotensores e hipertensores como los diuréticos, IECAS y vasodilatadores, entre otros. Por último, destacan antidepresivos, ansiolíticos y más. Por otro lado, tenemos el síncope cardíaco. El mecanismo cardíaco explica de un 10 a un 20% de los casos de síncope, pero es la principal preocupación a la hora del diagnóstico, debido a que su presencia aumenta el riesgo de muerte súbita. Generalmente este fenómeno ocurre repentinamente y sin pródromos, y la conciencia se restablece de la misma forma. En muchos casos ocurre repentinamente, sin pródromos, en cuyo caso se denomina síncope maligno. Destacan 3 tipos de síncope cardíaco que suelen deberse a distintas alteraciones del corazón. Destaca la que está causada por obstrucción cardíaca grave, que aquí destaca estenosis aórtica mitral, miocardiopatía hipertrófica obstructiva o hipertensión pulmonar grave. Destaca la causada por taquicardia ventricular con enfermedad coronaria grave, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía hipertensiva y enfermedad valvular. Y por último destaca secundario a bradiarritmias, que destaca la degeneración del sistema de conducción o efectos adversos farmacológicos. En cuanto al diagnóstico, la enfermedad estructural cardíaca subyacente es en principio el predictor de arritmia ventricular y muerte. Por ello, el objetivo primordial de la evaluación es el descarte de este grupo de afecciones mediante el examen físico, el electrocardiográfico y con la búsqueda de antecedentes de relevancia. Existen diferentes maneras de diagnóstico, como medir la presión arterial, pulso y frecuencia respiratoria, exploración física cardiológica de auscultación por 6 soplos a nivel cardíaco, una eco, y en el caso de hipertensión ortostática se utiliza el TIR test. En cuanto a la prevención, destaca detectar síntomas, evitar fármacos que puedan causar el síncope, incorporarse lentamente y comidas no tan copiosas.
Y por último, vamos a hablar de la intervención de enfermería en cuanto al síncope. Destaca un plan de prevención de caídas donde se realizan una serie de actividades, como son reconocer síntomas cognitivos y físicos que puedan alertar sobre la posibilidad de caídas, determinar factores y conductas que favorezcan el riesgo de caídas, educar al paciente sobre cómo caer para disminuir el riesgo de lesiones, evitar objetos en la superficie del suelo, enseñar a la familia sobre los factores de riesgo y cómo disminuirlos, educar al paciente para que realice actividades de ocio de forma segura, cooperar con miembros del equipo multidisciplinar para disminuir efectos secundarios de fármacos que fomentan la posibilidad de caídas. Y esto es todo y muchas